Bien. Entonces, con esto ya partamos nomás, después si se va uniendo más gente, mejor. Em, bueno, la verdad es que, aquí estoy con mi apunte acá, un torpeo. Pero, bueno. Em, Claudio ya hizo un poco la presentación de los invitados que tenemos hoy día, pero a mí igual me gustaría ahondar un poquito más en su estudio, en su vida personal que ha tenido cada uno de los invitados de hoy día. Em, Voy a empezar, bueno, con Daniel García. Él es exalumno de nuestra facultad, es ingeniero civil. Salió y se tituló con distinción máxima, cosa que para todos los que estamos acá sabemos que es una cosa difícil de lograr, así que muy bien por ese lado. Después continuó con su estudio de posgrado haciendo un Master of Science en la University College of London. Y después, bueno, en la vida profesional y quizás ya los que nos compete más en detalle hoy día, es que trabajó en el Ministerio de Hacienda, primero desempeñándose como director de gestión de servicios públicos y luego como asesor ministerial durante el periodo de 2017 a 2018, donde también estuvo con nuestro invitado, el ministro Rodrigo Valdés. Ahora voy a proceder con Rodrigo Valdés, ex ministro. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. También salió con distinción máxima, así que acá tenemos invitados, bueno, de lujo, además de toda la experiencia que tiene. También continuó con sus estudios de doctorado en el MIT, y en su vida profesional, bueno, y los que nos compete ahora, porque son hombres con mucha experiencia, él fue presidente del Banco Estado durante los años del 2014 al 2015, y luego fue ministro de Hacienda durante el año 2015 al año 2017. Eso según la investigación que hicimos nosotros. No sé si hubo un dato ahí mal. Eh, No, Buenísimo. todo. Cumplimos entonces con la expectativa. Bueno, entonces ahora como le explicábamos en la sala grande, la idea un poco acá es que ustedes hagan una presentación breve, o de 15 minutos, 20 minutos, lo que ustedes quieran. Un poco es para conocerlos mejor, para conocer su experiencia en este trabajo del Ministerio de Hacienda, para así escucharlo. Partamos con Daniel. Daniel, ¿puedes hacer tu presentación? Sí, Y te sí. Bueno, escuchamos. primero que nada, de verdad muchas gracias por la invitación. Yo encuentro bien valioso este espacio. Eh, yo, bueno, me sentía joven hasta que me trataron de usted todo el rato que me invitaron, pero yo salí el 2005 de la escuela, y no salí necesariamente con alguna decisión de trabajar en el sector público. No fui particularmente activo, no fui parte del CAI, más que acompañar un intento de candidatura de un amigo nomás, pero no mucho más que eso. No fue mi primer lugar al que busqué trabajo, sino que pienso que las cosas se fueron enfocando hacia allá. Entonces me gustaría contarles un poco cómo terminé en el Ministerio de Hacienda. Eso, y ahí vamos a ir conversando, pero bien valioso el espacio, de verdad. Yo salí de la universidad sin saber lo que hacían los ministerios, sin conocer los tremendos desafíos que habían allá, y hubiera sido súper valioso, y ojalá en el tiempo esto fuera algo mucho más permanente que solo una charla, o sea, así como en mi época, no sé si todavía sigue, organización y comportamiento de la empresa, todas esas cuestiones están ahí, pero nadie te enseña sobre el sector público, no había ni un curso al menos. Yo salí, bueno, como les dije, el 2005, mi especialidad es gestión de la construcción, la famosa civil. Eh, de ahí el camino natural era una empresa constructora, yo trabajé en IGB, que es una empresa constructora grande, duré 6 meses. Eh, o sea, estuve en terreno esos 6 meses y la verdad lo encontré súper poco desafiante. Eh, en, Me imagino que hay gente que lo hace mejor, pero él parecía que el único desafío ahí era apretar viejos, como dicen a los maestros, y apretar proveedores. Parece que la única posibilidad de ganar plata era hacer eso, y encontraba que para eso había mucha más gente que yo. Me parecía más desafiante hacer otra cosa. A los 6 meses me cambié a una inmobiliaria, donde me parecía que participando en la concepción de los proyectos había más posibilidades de pensar, de hacer ingeniería, que era un poco lo que nos enseñaron. Yo creo que la escuela enseña
no enseña contenido, ya ninguna universidad enseña contenido, sino que enseña un método para resolver problemas y creo que de verdad es útil. A mí por lo menos me ha servido harto. Y al poco tiempo tuve la oportunidad con gente de mi generación de armar una entidad de gestión inmobiliaria social, que en el fondo es una empresa inmobiliaria, pero que hace viviendas sociales. Eso lo hicimos desde el Techo para Chile, con un grupo de ingenieros. Siempre hay que explicar que esto no son las mediaguas, sino que hacíamos proyectos habitacionales de verdad, de ladrillo. Con eso entendía mi papá, por lo menos, cuando le explicaba. Y ahí recién empiezo a entender la relevancia de políticas públicas, en este caso la política habitacional. Empiezo a entender el rol que juega, en este caso era el Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanización, y cómo empiezan todas esas cuestiones, lo relevante que es un papel. Los subsidios habitacionales se rigen por un reglamento, todo lo que te jugáis en ese reglamento, porque siempre que uno quiere hacer proyectos un poco mejores tenéis que interpretar, estirar, jugar con la norma. Yo te reconozco que una primera cuestión que yo descubrí como de vocación o de algo que me interesa es que me encantan las reglas, las normas, las leyes. Yo me entretengo, discuto con los abogados horas, bueno, me entretengo harto. Y eso es lo primero, empezar a entender que esos papeles cobran vida. O sea, en ese tiempo el decreto supremo 174 que regía el Fondo Solidario de Vivienda, significaba que miles y miles de familias cada año tenían su vivienda definitiva, y es probablemente la única que van a tener. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta de la relevancia de esto, y por lo tanto hago mi posgrado tiene un nombre distinto, pero es básicamente en políticas públicas. Y nada, creo que en general en mi carrera he tratado de no encasillarme en un puro tema. Quizás eso sea un error en el largo plazo, pero me entretengo todavía. Y por lo tanto no me interesaba, casi mucha de la gente que trabajó conmigo se siguió profundizando el tema de la vivienda social, y son gente hoy día súper relevante en el tema. Yo traté de irme a las políticas públicas más en general, y ahí es donde, claro, estudio políticas públicas. Tuve la oportunidad además de trabajar en el gobierno de Perú un año, en un programa de transferencia condicionada. Todavía estaba súper vinculado a las políticas sociales, lo que yo hacía, y sigue siendo quizás lo que más me interesa. Y vuelvo a Chile bien intencionalmente el año que asume la presidenta Bachelet su segundo gobierno, porque asumiendo que iban a haber oportunidades. Y ahí hay una primera cuestión como que con la que yo sentía a esa altura que tenía suficiente currículum para postular un cargo, para ganarme un puesto, y no hay cómo. Esa cuestión no existe. O sea, hay que llamar a alguien, hay que conocer a alguien, o sea, para ciertos cargos. Obviamente hay otros que no. Y bueno, entonces hice lo que no militaba en ningún lado, pero ahí tuve un par de oportunidades en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transporte y en Hacienda. Y básicamente elijo Hacienda porque, contrario a lo que terminó resultando, era el ministerio que tenía la historia de mayor estabilidad, porque como yo iba a ser parte de un staff, en ese caso del subsecretario, que es mi primer cargo en Hacienda, esos cargos dependen más o menos de la autoridad de la que tú eres staff, y por lo tanto, siempre lo del Transantiago puede durar 6 meses, mejor ándate a Hacienda. Y esa es la razón por la que yo llego al Ministerio de Hacienda, todavía sin entender muy bien lo que hacía, para que vean lo valioso que es este espacio. Están como 15 años adelantados a lo que yo supe por lo menos. Y en el Ministerio de Hacienda tengo ese cargo que es súper raro, que se llama Director de Coordinación de Servicios. Que yo creo que nadie entiende a partir del cargo lo que se hace, pero básicamente los ministerios, de los ministerios dependen servicios públicos. Es como el organigrama del Estado tiene a los ministerios arriba y abajo los ministerios de los servicios públicos, asumiendo que los ministerios son los que hacen la política y los servicios son los que la ejecutan, ¿cierto? Entonces, la relación del ministerio, que es un ente político, con los servicios, que son entes más técnicos y ejecutores, alguien tenía que hacer esto. Normalmente en el diseño son los subsecretarios, pero la verdad es que en el Estado los subsecretarios también son políticos. Y una cosa divertida es que los políticos saben que hay que hacer gestión, pero no tienen idea de lo que es. Como que, de hecho, yo trabajé con el subsecretario Mico, él tenía un jefe de gabinete muy bueno, una gran persona además, que le diseña al staff,
que iba a necesitar para ejercer el cargo y le dice, mira, necesitamos un experto en gestión. Pero ni ellos, yo no soy un experto en gestión para empezar, y ellos tampoco tenían muy claro qué significaba eso, pero básicamente necesitaban a alguien que conectara la parte política con la parte ejecutora, o sea, alguien que conecte esta caja negra que hace que lo que ellos diseñan como política se ejecuta. Eso para ellos, para mucha gente de la discusión política, es una caja negra. Y pienso que ahí, a mí me pareció súper interesante, aprendí muchísimo, pero pienso que ahí están los desafíos. O sea, hay una discusión, la discusión política viene a ser la estrategia al final. Y está bien, y es una discusión súper interesante, a mí por lo menos me interesa harto. Pero la discusión de cómo esa estrategia se ejecuta es algo que está más o menos abandonado. Y en el Estado hay un vacío bien grande, como te diría que faltan gerentes. O sea, tenemos los políticos que discuten de política que en el fondo están diseñando estrategia y que es clave, y tenemos un aparato público que está bien cargado a lo administrativo. O sea, son gente que cumple reglas, hace trámites y funciona, pero falta algo entre medio. Falta algo que combine la estrategia con la capacidad de gestión. Y ese es más o menos el cargo que me tocó ejercer a mí. O sea, me tocó desde la subsecretaría apoyar a todos los jefes de servicio. Son 14 servicios los que dependen de Hacienda. Y tenía ahí un jefe de servicio que era político, le daba ahí el apoyo técnico. Tenía ahí un jefe de servicio que era fuerte en lo técnico y probablemente le daba ahí el apoyo más estratégico. Entonces me tocó desde ahí conocer muchísimo. O sea, son 14 servicios de los cuales yo no conocía ninguno. Obviamente de nombre, impuestos internos, la tesorería, a todo el mundo le suenan, pero de ahí a saber bien cómo funcionaba y todo. Y me tocó estar 2 años ahí y te diría que, bueno, el primer aprendizaje es eso que les comenté, como esa brecha que hay entre la política y la gestión. O sea, hay unos que diseñan política y asumen que alguien más va a hacer la gestión y poco entre medio. Y lo otro interesante es el rol del presupuesto, y ahí, bueno, Rodrigo puede hablar mucho más que yo. El rol del presupuesto en el sector público. O sea, el presupuesto es la herramienta de planificación por excelencia. Y hay un ciclo en que todos los años se está planificando, porque tú estás diciendo en qué te va a gastar la plata. Al final eso no es otra cosa que planificar. Y en el Estado lo que sí pasa es que cuando decís que te va a gastar la plata, te la gastáis, porque básicamente lo pueden estar acostumbrados a eso, a cumplir con gastarse la plata. Entonces, ese ciclo presupuestario que al final partía en abril y terminaba en diciembre, era un ejercicio de planificación, de priorización, súper importante, y eso es lo que le da, junto con el rol legislativo, eso es lo que le da al Ministerio de Hacienda el rol que siempre ha tenido. O sea, al final, como es el único que entiende que poniendo las fichas donde uno las quiere poner, está haciendo, al final está haciendo el programa, está planificando, y como tiene esa llave, el Ministerio de Hacienda siempre ha jugado ese rol, y es importante, bueno, para los que estuvimos ahí y somos haciendistas, queremos que siga jugando ese rol. Pero ese fue otro aprendizaje. O sea, el rol del presupuesto en el sector público es una cuestión súper interesante. La pega que hace la DIPRE es una pega bien valiosa. Bueno, la mayoría de ustedes probablemente no conocen el sector público. La DIPRE es como este demonio al que todos le temen, porque es el que dice que no cuando uno quiere gastar más plata. Pero a mí me tocó ver que la DIPRE no decía solo siempre que no cuando había que gastar más plata, sino que lo que la DIPRE hacía era de alguna forma formar servicios que supieran, que fueran responsables, que supieran gastarse la plata, que supieran explicar para qué necesitaban más plata. O sea, yo veía claramente cómo la reacción era distinta dependiendo de qué tan creíble era la contraparte. Entonces ahí también uno va aprendiendo lo importante que es hacer las cosas bien. Y yo creo que, bueno, el tercer año yo eh, ya les dije que había sido bien inquieto, encontraba medio aburrido hacer por tercera. El Estado tiene un ciclo en que se diseña el presupuesto, se diseñan los indicadores, se hace un balance de gestión, y básicamente ese ciclo se repite. A mí me da un poco lata hacerlo por tercer año consecutivo, y le planteé la inquietud al subsecretario, y el subsecretario me tiró el cacho más cacho que tenía a mano, que yo fui superintendente de casino. Eso es, los casinos son los casinos de juego, no es una industria a la que yo le tenga especial cariño, pero es un desafío igual. Es un área regulada, que regula esta superintendencia, y que además tenía, la razón por la que yo me voy ahí es porque tenía que licitar los 7 casinos municipales, que son los 7 más grandes, y en una industria bien mafiosa, con un poco de corrupción metida dentro del servicio, y con un sistema de licitaciones desordenado, y me tocó participar en el diseño de un sistema nuevo de licitaciones y tratar de ordenar un servicio público. De verdad fue una oportunidad súper valiosa, y terminado eso vuelvo a ser asesor de Rodrigo. O
sea, en verdad había vuelto a otra cosa, pero rápidamente pasó a ser asesor de Rodrigo y me tocó, me estoy alargando un poco, así que voy a hacer, y me tocó participar de la implementación de la reforma educacional en la parte escolar, particularmente el fin al lucro, al copago y a la selección, ¿cierto? Que es de los colegios públicos y particulares subvencionados, y me tocó ir a ayudar al Ministerio de Educación desde el Ministerio de Hacienda para que esa ley que ya estaba aprobada se funcionara bien en su implementación. Y nada, ahí en lo personal pude ver la diferencia entre el Ministerio de Hacienda, que es lo que le llaman el centro de gobierno, desde donde se planifica, desde donde en el fondo hay mucho poder, pero está muy lejos del mundo real, y me tocó después estar en el Ministerio de Educación, que es un ministerio sectorial, como le dicen a los ministerios de Educación, de Vivienda, etcétera, y donde tenéis contacto real con un sector, en este caso el de educación, súper sensible, en un gobierno marcado por sus reformas educacionales. Para mí fue de nuevo, creo que yo tuve muchas oportunidades y algo importante, yo tuve todas esas oportunidades sin militar en ningún lado. Después milité, pero creo que nadie ni sabe eso. Un día crucé la calle y me inscribí en un partido, pero la verdad no tengo padrinos ni muchos amigos, especialmente en ese gobierno, más que los que hice estando ahí. Y sin embargo, oportunidades hubieron siempre. Así que yo creo que eso hay que tenerlo súper claro. Hay oportunidades, lo de la rigidez yo pienso que es un mito, lo de la rigidez en el Estado, o sea, yo no tengo recuerdo de algo que no se haya podido hacer. Algo, o sea, puede que algo no hayamos podido hacer porque no pudimos nomás, pero no porque no se podía, porque era imposible. Eso es mentira. O sea, se pudo innovar, se pudo hacer cosas. No sé, o sea, pienso que se hicieron miles de cuestiones, no sé, pues nosotros rediseñamos, aunque sea poco relevante, rediseñamos el sistema de asignación de permisos en casinos, se rediseñó el sistema de educación público y subvencionado, se creó un sistema de admisión, se hicieron miles de cuestiones. Se innovó todos los días y se puede. Así que yo creo que eso es un mito, también es un mito que el servicio público sea una cuestión muy estable, sobre todo a cierto nivel, o sea, a cierto nivel es todo lo contrario a estable. Pero bueno, son las cosas que tiene. Eso como que cierra un poco la experiencia. Me tocó estar entonces en la implementación de la reforma escolar, primero en la de los particulares subvencionados y después en la creación de los servicios locales de educación para la educación pública, donde ahí ya me tocó como ir básicamente a poner un poco corriente en un ministerio que no es muy famoso por su capacidad de gestión, como es el de educación. Si alguna vez entran al sector público, la mala fama de educación y de salud es una cuestión increíble, lamentablemente son súper importantes. Eso yo pienso que nada, los desafíos desde la ingeniería en el sector público son tremendos. No existe, o sea, no creo que exista algo más complejo que el diseño de políticas públicas y la implementación de políticas públicas. O sea, si alguien quiere un desafío intelectual donde se necesitan herramientas, donde se necesita resolver problemas, no creo que haya otro. Y si vamos a hablar de impacto, o sea, de hecho es una cuestión que yo creo que uno siempre va a echar de menos de estar en el sector público. Igual uno necesita descansar del sector público. Yo no tengo muchas ganas de volver en el corto plazo. La última querella que tuve en casinos terminó el año pasado recién. Eh, y, pero, pero claro, si uno quiere desafíos y si uno quiere tener impacto en su carrera, yo creo que el sector público es súper, es un lujo, y es un lujo sobre todo si uno es joven. Entonces los riesgos del sector público no te pegan tanto, y el aprendizaje y las oportunidades las puedes explotar. Entonces yo pienso que es bien valioso hacerlo, o quizás también cuando uno es más grande y viene más consolidado. Yo hoy día pienso en eso, pienso en cuál será el momento adecuado de volver, pero no todavía. Yo lo recomendaría así de todas maneras. Creo que es un lujo así, poder hacer algo que uno sienta que tiene impacto. Y solo para terminar, lo último, como les comenté en una parte, pero un rol que juega Hacienda, que yo al menos no lo tenía tan claro antes, es que básicamente Hacienda lleva casi toda la cartera legislativa del gobierno. Es decir, ¿qué significa esto? Que todas las leyes, que es lo que está en discusión, la discusión política hoy día es discusión sobre leyes, ¿cierto? Bueno, el próximo año por suerte va a ser sobre constitución, pero este año y los anteriores ha sido sobre leyes. Todas esas leyes pasan por Hacienda.
o no sé si Rodrigo ahí si alguna no pasó, pero lo normal es que todas se generan en el sector, que se supone que sabe de lo que está hablando, pero llega Hacienda y Hacienda la regla entera, y finalmente la SECPRES, que es la Secretaría General de la Presidencia, la formatea para ingresarla. Si uno tuviera que ser súper grueso en eso, entonces lo otro súper interesante son el diseño de ley, una cuestión que, insisto, puede que sea solo yo, pero a mí me parece súper interesante. Esto es diseñar una política, es como programar, es un algoritmo esta cuestión. O sea, tú estás diseñando cómo funciona una cuestión, quién va a dónde, qué le entrega, qué le tiene que entregar, cómo funciona, cuáles son los incentivos que tiene cada uno, y toda esa cuestión la ponía en formato leguleyo. O sea, es súper, se requiere como harta concentración para entender una ley y tratar de prever escenarios de algo que tú creaste y que por lo tanto que todavía no existe. Entonces no tenéis cómo estar testeando mucho. Y por lo tanto tenéis que ser rápido también para ver cómo funcionó y corregir. Yo creo que el tema legislativo, aunque está casi siempre en manos de abogados y políticos, yo encuentro una cuestión totalmente así algorítmica, de ingeniería, y a mí por lo menos me encantaba. Y eso también tiene su centro en Hacienda, o también uno podría pensar que el Congreso también es un lugar que podría tener más ingenieros, no solo para hacer el presupuesto de las leyes, sino para pensar cómo esos diseños de programas se convierten en procesos y se convierten al final, puta, como les decía al principio, en una casa para una familia. ¿Sí? Entonces, eso, y ahora sí que termino. Yo pienso además que a mí me tocó una época en que como que lo público y lo privado estaban medio divorciados, uno era el bueno, el otro era el malo, depende de quién te contara la historia. Yo creo que hoy día son inseparables. O sea, yo pienso que hoy día no existe una empresa que no tenga que entender al sector público y no tenga que relacionarse mucho con el sector público, y por lo tanto no creo que existan buenos ejecutivos, si es que alguno de ustedes, además del sector público, después termina siendo un gran ejecutivo. No creo que existan buenos ejecutivos hoy día que no entiendan muy bien el sector público, porque no se puede omitir, es un actor demasiado relevante, y por lo tanto los buenos, yo pienso que los buenos futuros ingenieros tienen que mirarlo, tienen que entenderlo, tienen que tenerle cariño a lo que merezca cariño, y lo otro tratar de arreglarlo. Se puede hacer, se puede abordar lo público desde el sector privado también, eso es cierto, pero no se pueden divorciar. O sea, no creo que se pueda hacer un buen funcionario público sin entender los incentivos del sector privado, y no creo que se pueda hacer un buen gerente, que es a lo que probablemente van a terminar todos acá, gerente, subgerente o jefe, o como le quieran poner a sus cargos. Y no creo que se pueda hacer bueno en esa pega sin entender lo que hace el sector público, el rol de las políticas públicas, el rol de la política en general también. Yo creo que es mucho más que Twitter. Eso desde mi lado, y me imagino que con las preguntas podré abordar temas que sean más interesantes, pero esto me parecía como lo general. Perfecto, Daniel, muchas gracias por contarnos tu experiencia, y también tocaste hartos temas de los que quizá queremos ahondar en mayor detalle después con las preguntas. Ahora los dejamos con el ministro Rodrigo Valdés. Bueno, gracias por la invitación, y repito lo que dijo Daniel, que es súper bueno que tengan estas inquietudes. Si algo nos falta, creo yo, en el sector público, es más ingeniero, más gestión, como decía Daniel. Déjenme contarle un poco de mí súper rápido, y después quiero hablarle un poco más del Ministerio de Hacienda, y lo voy a enderezar un poquito con lo que decía Daniel también. A ver, yo soy economista, estudié en la Chile, estudié después un doctorado en economía y he trabajado toda mi vida como economista en distintos lugares de la mesa, pero básicamente en roles más bien oficiales, por ponerlo de alguna manera, porque hice mi carrera por muchos años en el Banco Central, trabajé en Hacienda un poquito como asesor, como estuvo Daniel. Después volví al Central, tuve varios años en el Central, fui el gerente de estudio del Central, de economista jefe, que es un puesto súper entretenido. Si a alguien le gusta la economía, el Banco Central es un lugar súper privilegiado. De ahí viví afuera un tiempo, estuve en Wall Street y estuve en el Fondo Monetario, volví al sector privado en Chile, y de ahí, cuando salió el gobierno de la presidenta Bachelet, en realidad en la campaña me preguntaron si quería participar del gobierno, y la verdad es que yo no tenía muchas ganas.
estaba en el sector privado, estaba contento, pero al final me dijeron, ¿sabes qué? Ya tenéis que ayudar porque, pucha, no hay tantas manos. Y terminé en el banco, como presidente del Banco Estado, que fue súper entretenido. El Banco Estado es una institución re pesada en el sentido que son 14.000 funcionarios, una burocracia interna monstruosamente grande, y con desafíos gigantes operacionales, porque, pucha, tenéis días en que hay, no sé, 20, 30 millones de transacciones que tenéis que procesar. Entonces, es un monstruo, digamos. Y estaba ahí súper contento. Les puedo contar un par de anécdotas entre medio, pero una que les cuento al tiro es que yo era presidente del banco. Yo no conocía a la presidenta Bachelet, pero la conocí en una vez que fuimos a repartir plata por una sequía en el norte, que me pidieron de Hacienda, no, anda, porque el banco es el que reparte la plata. Bueno, partí en auto para allá, en el auto del banco, me demoré como 4 horas en llegar, no sé, a algún valle para adentro, y ahí la conocí, y la presidenta quedó como bien impresionado de que yo haya ido para allá. Pero yo no la conocía, o sea, la conocía ahí en persona y nada más. Y después me pasó, de que viene la anécdota, que voy a volver a ella, que quedó la escoba en el norte, hubo unas salidas de río, unas lluvias, y quedó la escoba en Copiapó, quedó en varios lugares quedó la grande, no, más al norte todavía, a ver si es Antofagasta. No, Copiapó, Copiapó por la región. Y yo me armé, bueno, el directorio del banco quería que yo fuera luego. Parte de la talla es que yo dije, pucha, pero LAN Chile no está volando. LAN Chile, estoy como viejo, LATAM, no está volando a Copiapó por la escoba. Me dice, no te preocupes, en el banco tenemos aviones. ¿Cómo tienen aviones en el Banco Estado? Pues la verdad es que sí, pues tenían aviones, tenían un club aéreo. Y tenían unos aviones chiquititos. Dije, ni loco me subo estos aviones chiquititos. Pero partí en la semana siguiente a ver en la oficina y qué sé yo. Y le pedí hora, qué más se podía hacer, porque la verdad es que nos habíamos desplegado como locos y los funcionarios del banco se habían sacado la mugre. Le pedí hora al gallo al intendente. Y el intendente me dio hora a las 12. Llegué, qué sé yo, 5 para las 12 a su oficina. Era la 1:15, no me atendía. Era la 1:30, no me atendía. Yo ya estaba medio choreado. Y de repente me dicen, pase. Paso, entro a la oficina y está su jefa de gabinete. El compadre se había ido por la puerta de atrás. Y me dijo, ¿sabe qué? El intendente está con mucho trabajo, así que no lo va a poder atender. Y yo me fui pateando la perra de vuelta, choreado, porque dije, pucha, este gallo... qué poco interesado. Yo le llevaba varios proyectos que podíamos hacer con el banco, de distintas cuestiones. Así me lo dejé como entre ceja y ceja. Bueno, ¿por qué les cuento eso? Porque ese fin de semana fue el fin de semana en que cayó el gabinete. Y por primera vez desde mucho tiempo antes, sacaban a un ministro de Hacienda. Déjenme mostrarles aquí un pequeño PPT, que son 3 láminas. Esto que ven acá son los 3, todos los ministros de Hacienda que ha habido. Okay, en Chile, en la historia de Chile, que son como 250 gallos. Es bien interesante porque desde el retorno a la democracia, la verdad, nunca habían sacado un ministro. Se había ido uno hacia el final, porque se fue a vivir afuera, que fue al INAT, pero siempre eran como número puesto los ministros. Y es primera vez que sacaban a Alberto Arenas en esta cuestión. Después les voy a explicar por qué salió. Quizás, no sé. Pero estos son todos los ministros, entonces es bien interesante que como de aquí para arriba, no sé si es mi cursor, o sea, como en realidad antes de la democracia, duraban como 10 meses en promedio los ministros en Chile. De aquí para adelante empezaron a durar mucho, 5 años, 6 años. Pero aquí nos sacaron a Alberto y la presidenta me llamó el domingo de ese fin de semana para ver si estaba disponible para ser ministro de Hacienda. Y la verdad es que para un macroeconomista ser ministro de Hacienda es súper interesante. Y yo dije, ya, soy. Conversamos un poquito con la presidenta y jugué al día siguiente. Bueno, vuelvo a la historia divertida, que el miércoles de esa semana hay una reunión sobre la reconstrucción de Copiapó en la tercera región. Y está a un lado de la mesa el ministro del Interior, con una tropa de asesores,
Estaba yo con otra tropa de asesores y adivinen que estaba al frente. El compadre que me había dejado esperando el viernes anterior, como 2 horas. Así que fue como venganza dulce en ese momento, el reto que le llegó de ser poco diligente. Bueno, esos otros poquitos gustitos que yo creo que me di de mí. Me tocó a mí un periodo bien difícil. Entré en un momento en que el gobierno estaba así con el sector privado, la economía muy débil, mucho gasto, un programa de gobierno que estaba completamente sobredimensionado para la realidad económica que al final nos encontramos. Así que fue una administración compleja, porque era un gobierno de muchas transformaciones, pero que hubo que, digamos, ajustar a las posibilidades. Y hubo harto esfuerzo, y la verdad es que la presidenta apoyó mucho esta cuestión, pero fue bien desgastante. Ya Daniel les contó harto de Hacienda. Voy a repetir un poquito, pero Hacienda hace como 2 grandes cosas. Uno, tiene servicios públicos para abajo que son centrales para el día a día. Ya Daniel les contó, Daniel estaba a cargo, era como el liazón del ministerio con los servicios. Pero aquí está impuesto interno, está toda la regulación bancaria y del mercado financiero, está el servicio civil, que es como la gerencia de recursos humanos del Estado, está la dirección de presupuestos, que trabaja muy directo con el ministro, qué sé yo, está lleno de cosas. Aquí hay miles de empleados detrás de esto. ¿Okay? Y parte de lo que hace el ministerio es que estas cuestiones funcionen bien. Muchas funcionan en piloto automático y tienen gente a cargo muy buena. Algunos otros son más complejos. Complejo en particular, por ejemplo, en este caso fue aduanas, por una serie de paros que tuvimos, era bien jodida la relación con ellos. Y por supuesto la superintendencia de casinos que mencionaba Daniel antes. Bueno, otros ministerios también tienen estos servicios, y esos servicios siempre quieren mejores sueldos y paran. Entonces, qué sé yo, paro del registro civil, les puedo contar toda una historia alrededor del registro civil y cómo son las negociaciones detrás de eso, etc. Pero es parte del día a día de manejar que el Estado funcione y funcione de la mejor manera posible. Esa es una de las cosas que hace Hacienda. Y la otra, que también mencionó Daniel, es básicamente estar como un protagonista muy importante de la discusión de leyes. Porque si una ley requiere plata, y casi toda ley requiere plata, Hacienda tiene que firmarla. Entonces tiene un rol muy importante en cómo se hace esto. Y pasa además con el tiempo, y eso depende un poquito de la administración. Hoy día, por ejemplo, el segundo piso del presidente Piñera es muy poderoso, y por lo tanto por ahí pasan muchas cosas. En los tiempos de nuestro gobierno con Daniel, yo diría que las Express y nosotros teníamos la pelota. ¿Okay? Nosotros, los 2 ministerios, bien coordinados, pero nosotros más todavía teníamos la pelota de diseño, de cosas, de muchas cuestiones que estaban pasando. Y para que eso suceda, además de los servicios, ahora les cuento un poco cómo funciona Hacienda. Hacienda funciona básicamente con un grupo estable, que serán, no sé, 50 personas, 60 personas, que manejan recursos humanos, manejan los servidores y computación, manejan el sistema. Pero después hay un montón de gente que trabaja, que es de confianza al final del ministro y del subsecretario, que son los equipos técnicos de ellos. Y yo por lo menos tenía básicamente gente que trabajaba en macroeconomía, gente que trabajaba en mercado financiero, la que hacía la coordinación legislativa y hacía los proyectos de ley, las políticas sociales, mercado laboral, grupo que hacía prensa y política tributaria. Detrás de cada uno de estos circulitos había una persona más senior a cargo. ¿Okay? De hecho, yo había sido coordinador macro cuando Izaguirre fue ministro, ¿okay? Al principio del gobierno de Lagos. Entonces yo más o menos lo cachaba. Y detrás de cada una de estas cuestiones había un equipo, equipos más grandes y equipos más chicos. Y dependiendo del tiempo y del tema que está más en boga, había más, más gente en uno o en otro. Pero qué sé yo, en la coordinación legislativa, sido como 8 abogados que trabajaban con la abogada jefe, que después terminó siendo subsecretaria a propósito, cuando nos fuimos todos del ministerio. Porque ya voy a llegar a eso, que el equipo básicamente renunció en un momento. O sea, el subsecretario, yo y el ministro de Economía nos fuimos. En otro momento había muchos tributaristas y así.
Pero en el fondo hay un grupo muy de confianza que se saca la mugre y hace un trabajo muy entretenido detrás del día a día del ministerio. Aquí hay ingenieros, por supuesto, en varias de estas cosas, muchos economistas, pero si tengo que volver atrás, nos faltan gente más de las ingenierías. De hecho, y aquí vuelvo al cuento que les contó Daniel, que él terminó en la ley de la gratuidad, de la fin de la gratuidad, del lucro, toda esa cuestión. Y déjenme contarles cómo llegó ahí. El ministro de Hacienda es parte de lo que se llama el comité político del gobierno. El comité político del presidente, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el de SECPRES y el secretario general de gobierno, el vocero. Cuando son los cuatro ministros, los tres ministros políticos que están en la moneda, más el ministro de Hacienda y el presidente. Y eso es un comité que opera dependiendo del gobierno, pero opera muy seguido y tenemos que estar súper coordinados. Uno habla muchas veces con el resto. Entonces en los lunes y los viernes teníamos reuniones largas, a mitad de semana nos juntamos de nuevo y a cada rato conversábamos. Y un tema que se empezó a complicar en un momento, y no sé si voy a estar en el año correcto, pero esto debe haber sido el 2017, fue que para la implementación de la ley de gratuidad y de no lucro, etcétera, etcétera, los colegios tenían que hacerse sin fines de lucro, tenían que transformarse por todo Chile. Y había que convencer a 5.000 colegios, número redondo, que hicieran esto. Y estaba la escoba que no querían, estaba la escoba porque las autoridades de educación no sabían cómo hacerlo, las autoridades locales de educación, las seremías, estaban a las patadas con los colegios, había toda una cuestión muy ideológica desde el punto de vista del ministerio, empujando esta cuestión y maltratando a los colegios enojados. Habíamos tenido líos bien grandes, yo no había entrado al gobierno todavía, pero cuando se pasaron estas leyes, hubo harta pelotera con la Confepa, toda una cosa. Ustedes eran más chicos, así que no se van a acordar mucho de eso, pero era una cosa muy jodida de qué hacer, porque si llegábamos además a la fecha límite sin los 5.000 colegios habiendo firmado, o sin los 4.950, si 50 se caían, no importaba. Pero si no firmaban 4.000 colegios, no iba a firmar ningún otro, y se acababa todo, era como un desastre. No sabíamos qué hacer y hubo varias reuniones de esto. Llamábamos a la gente de educación, los retábamos, les hacíamos ideas de cómo hacerlo. Estábamos bien desesperados. Hasta que un día se nos ocurrió y dicen, ¿sabes qué? Aquí hay que poner a cargo a alguien que sepa de gestión. Entonces yo partí a Hacienda y le pregunto a Mico, que es el subsecretario, Alejandro, ¿quién es el mejor gallo de gestión que tenemos en todo el equipo? Y dice Daniel. Ya, pues, vamos a hablar con Daniel. Daniel, te tenemos un cachito. Y ahí después Daniel les puede contar lo que hizo ahí, pero en el fondo él tomó a cargo una cuestión que quizás no era tan difícil para alguien que supiera de gestión, pero era imposible para alguien que fuera desordenado. Que era juntar los actores, hacer una ruta para llegar a donde había que llegar, qué paso había que seguir, etc. Y logró la cuestión, desactivó una bomba que se venía que era muy, muy complicada. Bueno, para terminar, déjenme contarles 3 proyectos difíciles que me tocaron enfrentar de muchas cosas. O sea, el Ministerio de Hacienda es como estar no sé, en un país así, casi en guerra, digamos, que uno está como bajo presión todo el rato. Es súper interesante, súper entretenido, pero es duro. Y 3 cosas que me pasaron a mí fue que el movimiento No Más AFP empezó a tomar vuelo de repente y terminamos haciendo una reforma de pensiones muy grande, que yo no tenía idea de pensiones cuando me pasó esta cuestión. O sea, sabía como sabe cualquier economista. Y tuve que meterme y gastar días, de horas en política y en técnica para poder armar una reforma que no se aprobó al final, pero que era una reforma bien decentita. Y eso no fue tan difícil como desgastante, pero lo que sí fue difícil, que en este proceso a la coalición le dio con que había que subir la pensión básica solidaria. Y no había plata. Y se nos ocurrió en un momento decir, ok, la subimos, pero la plata la vamos a sacar del reajuste del sector público. Todo amarradito, que vamos a hacer un presupuesto que tiene 10% de aumento de las pensiones, pero les vamos a reajustar el sueldo del sector público básicamente en 0. Y todos tienen que apoyar. Sí, todos. Adivinen qué pasa. Para el momento de la votación, al momento de esta cuestión, tuvimos 3 semanas de paro del sector público, no sé cuántos monos míos quemaron en la plaza,
los rayados, fue un periodo súper duro. Al final lo logramos, la presidenta aguantó, apretó los dientes, hizo hasta vetos para poder reajustar, y reajustamos en el IPC y nada más. Pero fue toda una experiencia durísima de sentirse en que uno decía, pucha, pero si me podría mover un poquitito y no es tan grave. Es como darle un dulce a un cabro chico con pataletas, si se quiere. Pero, ¿qué pasa después? Era la duda. Así que fueron días complicados, pero aprendí mucho. Me pasó algo muy duro con la reforma laboral, que yo venía entrando y no cachaba mucho. Esto estaba muy lanzado, una reforma que yo no encontraba que era muy buena, y la suavizamos un poco, pero no suficiente. Yo creo que eso, si algo me deja como mucho aprendizaje, de que cuando uno se mete en esto hay que meterse con todo el tiro, no hay que dejar pasar mucho tiempo. El tiempo en política es todo. Y la última cosa que les cuento de cosas difíciles es que ustedes saben que el plan de la presidenta Bachelet, de su plan de gobierno, tenía llegar a 70% de gratuidad el año 2017 y a 100% de gratuidad en el año 2022, o sea, en 2 años más. Y yo, entrando, hice la primera cuenta y dije, no, esto no es por ningún lado, o sea, olvídense. Y el proceso de cómo bajarse ese caballo, pero para que la presidenta al mismo tiempo no abandonara completamente un discurso que había sido muy central, que era que algún día íbamos a llegar a gratuidad, hubo que trabajar mucho. Y un día en la ducha se me ocurrió cómo calzar las dos cosas, con una serie de cosas que no vale la pena meterse ahora, pero fue como un proceso muy jodido, de cómo hacer algo que fuera sensato dentro de lo expansivo que era esta cuestión, y que no dejara demasiados políticos heridos, pero que no fuera dramático tampoco para las finanzas públicas. No fue perfecto, yo, o sea, quizás viviéndolo hoy día, creo que lo haría distinto, pero fueron periodos bien súper interesantes. Y por último, de aquí me callo, me tocó renunciar. Justo estaba Marcelo Mena en otra sala. Tuvimos un agarrón con Marcelo muy grande, en realidad no mío. El ministro de Economía y otros ministros, pero yo sabía qué estaba pasando. O sea, había ministros que trabajábamos muy de cerca, que sabíamos perfectamente bien que estábamos alineados. Y hubo un encontrón muy grande de ese grupo con Marcelo. Empezó a escalar esta cuestión, la presidenta estaba de viaje, yo me jugué por el equipo, llamémoslo ortodoxo, Marcelo se jugó por el equipo verde, y llegó un punto en que una salida era que sacaran a Marcelo y al ministro de Economía por haberse agarrado, pero yo decidí que no, que era una pelea que era genuina, era buena darla, así que exigíamos que se fueran 2 del lado de los malos y ninguno del lado mío, y eso se fue escalando hasta que tuvimos un par de declaraciones duras de la presidenta conmigo, así que nos juntamos con la presidenta y no quedaba vuelta de que yo me fuera nomás, o sacara como a 5 del otro lado, y así que pactamos que yo me iba, pero fue una salida bastante honrosa. Primera vez que un ministro de Hacienda renunciaba, no sé, en décadas en Chile. Yo estaba seguro que no iba a quedar la escoba en los mercados porque ya queda poquito gobierno. No habría hecho esto un año antes. Y sirvió un poco para mostrar que las reglas importan, que nosotros no íbamos a hacer cuestiones que nos parecían que estaban incorrectas. El caso en cuestión es un proyecto grande del norte que se llama Dominga, que la justicia todavía no falla, pero debe estar cerca de fallar. Así que vamos a ver ex post quién tuvo más razón jurídica al menos, pero razón moral fue creo que la correcta de hacer. Eso les puedo contar, pues cómo ha sido mi experiencia. De ahí me fui a la escuela de gobierno de la universidad, estoy ahí, felices de que tomen cursos con nosotros los que todavía no han tomado cosas. Tenemos un lindo minor, tenemos un buen magíster, también hacemos un major en políticas públicas. Bueno, muchas gracias por también contar su experiencia, la presentación muy buena, yo aprendí un montón con la presentación, así que muchas gracias al ministro Rodrigo Valdés. Entonces con eso pasamos ya a la segunda parte de... Profe, Rodrigo nomás. Ya, bueno, yo estaba tomando la sugerencia de Máximo Pacheco, que nos dio en la sala grande.
pero gracias, Rodrigo Valdés, entonces. Vamos, vamos a seguir con la segunda parte de esta conversación, que es unas preguntas que teníamos preparadas para los invitados hoy día, y que también tiene un poco que ver con los temas que ya han tocado. Primero, y esta pregunta yo creo que nos compete totalmente a nosotros y a las personas que van a ver esta grabación después. La pregunta dice así: ¿cuáles son, a su criterio, los aspectos ingenieriles que más se valoran dentro del trabajo del Ministerio, específicamente en el Ministerio de Hacienda? Y también me gustaría, si pueden hablar un poco de qué importancia se le da a las habilidades blandas. Eso, parte ahora Rodrigo, vamos a invertir el orden de las presentaciones. Yo creo que los ingenieros tienen una formación lógica muy, muy potente. Nadie les gana, yo creo, en eso. Yo creo que una formación de orden muy importante. Tienen cierta tolerancia a la frustración, también un poquito más desarrollada que los comerciales, que al primer bu se desarman. Y por lo tanto son súper útiles. Pero vienen con desventajas que tienen que trabajar. Y creo que una son las habilidades blandas. Aquí hay de todo. Daniel, siendo ingeniero, tiene habilidades blandas súper buenas. Pero hay hartos ingenieros que no las tienen. Mico, el jefe de Daniel, es bien abrutado. Y así, varios ingenieros son más abrutados. Pero yo les recomendaría, fíjense, además de trabajar en estas cosas blandas, hay cuestiones como escribir en corto, en preciso, como presentar, que son súper importantes. A mí me tocó ver, el encargado de educación superior, diseñando la reforma de educación superior, que es un tipo que es un ingeniero de renombre, de la Universidad de Chile, no voy a decir quién es, pero que no era muy bueno presentando, era bien poco preciso, bien poco claro. Entonces, yo creo que hay que como trabajar esas cosas. Yo creo que la Católica las trabajan mejor que en otras partes, mejor que la Chile en particular. Pero que llegado a la hora de los cubos es muy importante. Poder hacer, no creo que sepan lo que es una minuta, pero poder hacer una minuta, que es un documentito de 2 o 3 páginas, o una página ojalá, que vaya al callo, que tenga los elementos justos, que tenga el grafiquito que necesita el ministro para poder ir a la reunión que viene. Ayuda mucho. Y esas cosas se entrenan. Y creo que, la universidad tiene algunas de estas cuestiones, pero como no, estamos recién en el proceso de meter los temas públicos más cercanos, creo que estas cosas hay que entrenarlas más. Igual el sector privado también hay que escribir, hay que hacer, pero en el mundo público es muy importante sobre todo en tiempos en que las cosas son cada vez más grandes y más complejas, ¿no? Entonces, estas habilidades sirven mucho. Dale, Daniel, ¿qué piensas tú? Oye, sí, yo vi esta pregunta antes porque nos mandaron un torpeo y no tengo tan claro cuáles son las habilidades o los aspectos ingenieriles, entonces no podría decir qué tan valorados son. Me imagino que, claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con rápidamente priorizar en un volumen de variables las que son más relevantes para resolver el problema. Pero me gustaría hablar más de las habilidades blandas. Yo no me siento para nada dotado en habilidades blandas, pero ha sido una lucha en mi carrera, pero creo que he ido aprendiendo harto. Y una de las cuestiones interesantes del sector público es que yo venía del mundo más de las ONG, donde no sé, se supone que hay una épica y el compromiso no es algo que uno se esté preguntando. Pero en el sector público a uno le toca trabajar con gente que quizás lo único que quiere hacer es ir a trabajar y volver a su casa. Y hay que aprender que eso no está mal y que ese también sirve. Entonces creo que el principal desafío está ahí, en encontrar ese gallo, aunque quiere volverse rápido a la casa, no quiere hacer mal su pega. Nadie quiere hacer mal su pega. No existe esa persona. No existe el gallo que está boicoteando el servicio. Pero existe un gallo que tiene una motivación distinta y creo que hay que darse la pega de tratar de entender por qué está cada uno ahí.
Y creo que esa es la forma en que uno después logra que se alineen. Y lo mismo pasa con, eso es dentro de un equipo, y también pasa con lo, yo creo que hay que entender que en las políticas públicas en general hay fuerzas en conflicto, y creo que hay que darse el tiempo de entenderlas. No para elegir en qué lado va a estar uno, sino para encontrar la solución. Yo creo que ese es el desafío pienso que la ingeniería entrega buenas herramientas para eso. Y coincido con Rodrigo, que no sé cómo está ahora la escuela, pero hay que leer harto, hay que escribir bien, hay que tratar de que lo que uno escribe diga lo que uno quiere que diga. No sé, pues yo cuando escribo algo lo leo y lo releo y me preocupo de que se entienda. Y esa cuestión es súper importante, ¿no? Y bueno, eso también obviamente en oral. Pero lo de la habilidad de blender, eso debe hacer siempre. O sea, creer que uno porque tiene la razón basta. Aquí hay que convencer, hay que comunicar. Y esa cuestión, eso no es sector público, son todos lados. Pero es lo más desafiante. Y cuando se hace, y a veces resulta, y esas veces vale la pena los mal ratos, porque hay mal ratos también. Claro, muchas gracias, Daniel. Sí, está bien. Pasamos entonces a la segunda pregunta que teníamos preparada. Y un poco tomando también lo que dijiste, sobre todo tú, Daniel, en tu presentación, sobre como, bueno, este pacto igual que se ve desde lejos entre el sector público y el sector privado. Y la pregunta dice lo siguiente: haciendo este contraste que la mayoría de la gente quizá hace sobre quizá las herramientas tecnológicas que existen en el sector público versus el sector privado, donde mucha gente dice que quizá en el sector privado, no sé, vaya a aprender más de esto técnico o no, no sé, pero muchas veces se hace la comparación. Entonces la pregunta dice lo siguiente: ¿consideran que sería necesaria una modernización del aparato estatal? Y en caso de considerarla necesaria, ¿en qué aspectos se debería poner mayor importancia? ¿En los procesos, en la tecnología, en el capital humano o en otro quizás? Y también, agarrándome de esa pregunta, ¿qué rol tendría la ingeniería en esta eventual modernización? Ahora, Daniel. Oye, sí, bueno, a mí me interesa harto la modernización del Estado. Creo que es una máquina muy potente, que no funciona mal, pero que podría funcionar mucho mejor. Creo que el tema de la tecnología y la modernización no son lo mismo, y no tienen tanto que ver como uno cree. O sea, si, en mi opinión, si tú me dijeras la medida de modernización del Estado relevante tiene que ver con capital humano, tiene que ver con cambio cultural, tiene que ver con que el Estado le ha costado entender que ya no es la policía, no es el fiscalizador, sino que es un servidor público. O sea, que el gallo que está al otro lado del mesón entienda que su pega es resolverte el problema. No que tú llegaste con un problema y te volviste con tres más. Es ese cambio cultural que tiene más que ver como con lo organizacional, al final, con lo cultural. Esa para mí es la modernización del Estado. Y yo lo he visto, sabes que a mí me tocó hacer, yo ya lo dije, pero yo hacía viviendas sociales puras y duras entre el 2006 y el 2010, y era el clásico gallo al otro lado del mesón que, no trajo la fotocopia del carnet, no, pero traje el original, ¿para qué queréis la fotocopia? No, igual, no se puede, te volví. Obtener, o sea, que un proyecto obtuviera financiamiento para construirse demoraba en promedio 1 año y medio. Hoy día, yo trabajé en espacio público hasta hace 4 meses, y hoy día estoy de emprendedor, pero haciendo proyectos de integración social, que son proyectos de un tramo un poco más alto que vivienda social, pero todavía subsidiado. Y los serbios son otra cosa, o sea, los serbios son gallos que están resolviendo problemas, porque el subsidio tiene otra lógica, pero ese es el cambio. O sea, yo necesito tener un ejecutivo de cuenta en el Estado, no necesito tener un policía. Y esto pasaba en la aduana, porque que es un servicio de los más conflictivos de Hacienda, que efectivamente ellos históricamente eran la policía aduanera. Eran funcionarios que estaban armados en la frontera y que hoy día tienen que entender que su pega es la facilitación del comercio. Esa cuestión no se ha logrado todavía, y esa es la modernización pendiente del Estado. Seguro que hay desafíos tecnológicos tremendos, pero no sé si son mucho más o muy distintos al sector privado. Lo que sí, lo mismo que dije antes, en cualquier área que a ti te interese,
la empresa más grande de Chile es el Estado, y por lo tanto probablemente se pueden hacer cuestiones alucinantes tecnológicas, si es que uno quiere trabajar con datos. Seguramente el Estado lo que tiene uno de los grandes defectos es que son miles de silos. No sé si eso fue porque antes le teníamos miedo a tener un Estado muy grande y lo fragmentaron en miles de partes, pero no es capaz ni de negociar las remas de papel en conjunto para sacar mejor precio. Entonces, lo mismo pasa con la tecnología. Tenemos cientos de sistemas que no se conectan entre ellos, cientos de bases de datos que no son capaces de comunicarse. Y creo que lo que falta ahí al final es una llavecita, porque la infraestructura en general está, y este es un Estado que tiene hace muchos años un presupuesto grande y se gasta harta plata, y por lo tanto hay hartos fierros ahí, allá afuera, pero efectivamente falta. Pero uno elige el campo que te interesa y seguro que hay desafíos gigantes, pero si me preguntáis a mí de modernización del Estado, yo creo que tiene que ver con el servicio, que entiendan que son servidores públicos, y en mi opinión, mucho de lo que pasó en octubre del año pasado tiene que ver con eso, tiene que ver con que recibir un servicio público no tiene que ser humillante, y pasa muchas veces que lo es, nada, eso de mi lado. Yo creo que suscribo todo lo que dijo Daniel. Me gustaría solo agregar que hay áreas del sector público que requieren un apriete de gestión muy grande. Es súper difícil de hacer por los actores que hay, pero que hay mucha ganancia potencial. Y el primero en la lista para mí es salud. Salud es un monstruo. Nosotros nos gastamos casi un cuarto del presupuesto en salud. Ha aumentado como loco en los últimos 20 años y no logramos mucho cambio. O sea, los números que voy a dar son súper aproximados, pero en 10 años se ha duplicado la plata que uno le pasa a salud y el número de gente que sale tratada de un hospital se mantiene igual. El Q no ha cambiado nada. Los médicos dicen, no, que ahora es mucho mejor que antes. Bueno, puede ser, pero uno ve estadísticas de cómo se usa una sala de operaciones en el sector privado versus en el Estado, y es muy grande la diferencia. Entonces, hay bolsillos en el fondo en el Estado que con un esfuerzo que no es nada fácil, porque uno se va a agarrar con medio mundo, pero si hubiese esa oportunidad política de empujar proyectos de modernización fuertes, podría ser muy de ganancia enorme. Quizá también hay otras áreas, ¿no? Pero diría que esa área es muy fuerte lo que hay ahí. Si uno quisiera como poner una segunda línea, hay varias cosas, pero a mí uno que me preocupa particularmente y que tiene más de diseño que de gestión, pero es todo el mundo de la educación, básicamente post-educación formal, o sea, los entrenamientos, Sense y todo ese mundo. Es súper raro, hoy día en Chile tenemos el Ministerio de Educación que tiene las universidades, junto con los cabros chicos, tenemos un Ministerio de Ciencia y tenemos toda la educación técnica, o sea, más de corto plazo, en el Ministerio del Trabajo. Eso no puede funcionar bien. Y es una gran reforma de reorganización de cómo se entrega esta parte de la educación. Creo que sería súper interesante. Se pierde mucha plata en ese mundo y es de las cuestiones que más nos van a hacer cambiar o no en el corto plazo, ¿no? Porque uno puede, si mejoramos la educación básica, bueno, igual se va a demorar mucho tiempo esta cuestión en madurar. En cambio, lo otro es urgente y no se ha logrado mucho en harto tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Con eso entonces pasamos ya a la última pregunta que teníamos preparada, que quizás está más relacionada con la formación que tenemos nosotros como ingenieros, y un poco como también de lo que se ve, y según unos datos que ahí nos facilitó la Escuela de Ingeniería, es que en gran mayoría de los egresados de Ingeniería UC entran a trabajar al sector privado primero antes que el sector público. Entonces la pregunta súper rápida es ¿por qué creen que se da esta situación y qué medidas se podrían tomar para cambiar esto? Ahora... Mira, esto yo creo que se da por razones bien obvias, creo yo. La primera es que la Universidad Católica tiene cierta tradición más del mundo privado que del mundo público.
tiene cierta tradición de influencia pública muy grande. Piensen en economía, en derecho, pero tiene poca tradición de influencia más como punto de entrada. Había hasta una regulación en el MOP, que contrataban ingenieros solo de Chile. Ya no existe, pero igual creo que muy poca gente de la Católica hace carrera inicial. Y la segunda razón es que los sueldos de entrada en el sector público, al nivel profesional que estamos hablando nosotros, y la carrera potencial que te ofrece tampoco es tan fantástica. O sea, lamentablemente, por bueno, distintas razones, el funcionario público promedio gana bastante más controlando por capital humano, por experiencia, que el trabajador promedio del sector privado. Pero ese promedio esconde una heterogeneidad enorme. Y esa heterogeneidad enorme es que hay gente profesional que está súper sobrepagada en el Estado, pero otros profesionales están subpagados. Y esas escalas todavía no se logran adaptar muy bien, es bien difícil. Ahora, igual yo los llamaría a probar las dos cosas. Yo creo que Daniel dijo esto al comienzo. Yo creo que una carrera así como en la burocracia es súper interesante, pero creo que es más interesante probar de todas las cosas. Y pasar un tiempo por el Estado, y pasar un tiempo por el sector privado, yo creo que de los dos lados se puede aprender muchísimo. Gracias, Rodrigo. Daniel. Oye, yo lo que, o sea, puedo hablar de mi generación. Bueno, sí, la formación es súper gerencial, eso está más o menos claro. Lo que hablábamos antes, o sea, a mí en civil, yo tenía mucha relación con empresas constructoras, ninguna con el, o sea, pude salir de la carrera entendiendo mucho sobre empresas constructoras, nada sobre el Ministerio de Vivienda. Ustedes entienden mucho sobre empresas, sobre muchas cosas, pero poco sobre el Estado, y bueno, esta charla es una buena iniciativa y ojalá podrían hacer muchas más cosas. Pero ya, hay una formación gerencial. Yo pienso que también, pienso que ha cambiado. Mi generación también, no sé, pues vivió los 90, que es una época como de mucho éxito económico en Chile, donde el éxito tenía que ver con la empresa y con la plata. Había este divorcio entre lo público y lo privado. Yo pienso que hoy día están mucho más juntos lo público y lo privado. Las empresas entienden que tienen que tener impacto, y hay una serie de cuestiones. Creo que ustedes ya son una generación distinta, aunque no hicieran nada. No sé, también pienso que los alumnos son distintos. Yo veo hoy día a mis compañeros y casualmente todos salieron y justo estaban buscando a una persona de su perfil en la empresa de su familia, pero todos terminan ahí. Pero me imagino que hoy día tenemos una generación que es un poco distinta, que es más heterogénea, que es más inquieta. Por lo tanto, yo pensaría que esos números van a empezar a cambiar solos primero, y segundo, claro, se pueden hacer iniciativas. O sea, no sé, no vendría nada de mal una práctica en el Estado, no vendría nada de mal un programa. Yo lo propuse hartas veces, pero no era mi ámbito, pero un programa de pasantías en el Estado, no sé, pues, si tú querés trabajar en el PNUD, en el Banco Mundial, hay un programa de jóvenes profesionales donde entran los jóvenes más destacados, los pasean por todas las áreas, tratan de que se queden ahí. El Estado debería hacer lo mismo. O sea, ¿por qué no querer agarrar a los mejores ingenieros salidos de la Católica? Obviamente cuando salen tenéis, es puro costo de aprendizaje, eso uno lo asume, pero ¿cómo no va a valer la pena hacer esa cuestión? Entonces falta también quizás ese esfuerzo. Hoy día en el Estado es súper difícil entrar sin experiencia. Yo creo que no se puede contratar gente sin experiencia. De los cargos de línea, digo. O sea, entonces tenéis que entrar como honorario, tenéis que tener un pituto. Yo creo que faltan ahí ajustar algunas teclas, pero claro, esto está relacionado con la pregunta anterior. O sea, una cosa es el cambio cultural, pero también yo esperaría que la función pública recupere prestigio y sea un lugar que la gente se peleara por estar. Eso sería algo súper valioso. Yo pienso que, claro, debe haber momentos de la vida en que no es, claro, la diferencia de sueldo es mucha, pero tampoco es tanta. O sea, al menos mi experiencia, yo trabajé entre los 34 y los 38, y yo al menos sentí que estaba súper bien pagado.
Tuve harta suerte y tuve harta oportunidades, pero tampoco, no me pareció que ese fuera un problema. Así que eso, yo creo que van a ir cambiando esos números. O sea, no sé, pues iniciativas como la de puentes que hay en la Católica son cuestiones que van marcando gente. A mí me tocó contratar gente y uno veía que cuestiones como el servicio país, son cosas que van marcando y tú ya veis una escuela de gente que es competente profesionalmente, pero que además tiene el compromiso con este tipo de desafíos. Así que yo los llamaría a ir probando esas cuestiones, son bien interesantes. En su época los trabajos de verano creo que no tienen ya no traen tanto como antes, pero ahí hay que ir buscando lo de cada generación, pero hay espacios para que vayan acercando, vayan probando, vayan generando redes. Yo creo que una cosa bien importante en el sector público, sobre todo en alto nivel, es que es una cuestión colectiva. O sea, meterse solo ahí puede terminarse pagando bien caro. O sea, es una cuestión colectiva, es un proyecto colectivo en que requerís apoyos y convencimiento. Entonces, ojalá uno pudiera hacer eso, insisto, en el nivel alto, como proyecto más político, uno tiene que pensarlo como algo colectivo. Claro, muchas gracias, Daniel. Y con eso ya pasamos a la última sección de esta conversación. Y son las preguntas en realidad del público, si es que quieren aprovechar esta instancia para preguntar algo de la presentación que varios puntos dejó. Así que doy la palabra si alguien quiere. Levanta la mano o me dice. Y si no hay preguntas, yo voy a aprovechar de hacer una. De un punto que me pareció súper interesante y algo en verdad que escucho mucho en el día a día, en que muchas veces como la gente común o que ve desde lejos, quizá como el aparato estatal, por así decirlo, le echa un poco la culpa a la burocracia sobre, como aprovechando el tema por ejemplo, lo que decía Rodrigo, que quizá le metieron mucha plata al área de la salud, pero no se vieron muchos resultados. Y la gente de afuera, como la gente quizá más común dice, o yo, digo, eso es porque hay mucha burocracia. Entonces, quisiera saber como, qué tan verdad hay en ese supuesto y también si podemos definir qué es esa burocracia, qué es lo que al final no está permitiendo que la inversión dé frutos. Rodrigo o Daniel, no sé, qué quiera. A ver, yo creo que nosotros no tenemos un Estado ultra grasoso, así como cuando uno compara Chile con otros países. O sea, como que en la discusión pública está la percepción de que uno podría cambiar radicalmente Chile si tuviera la posibilidad de hacer reformas y cerrar programas malos. Yo creo que esa cuestión es mucho más difícil políticamente hablando, pero también porque los programas existen por alguna razón, porque hay gente detrás, entonces es bien complejo, pero sí creo que nos falta una disciplina respecto o cambio cultural, como decía Daniel, de poner al ciudadano como al centro de las cosas que se discuten. Hay mucha gente en el sector público que es súper valiosa, pero también la gente responde a su incentivo. Entonces, eh, la burocracia también pelea por su espacio porque le paguen harto y punto, ¿no? Y esa, por ejemplo, tenemos un grave problema del régimen laboral en el sector público para la burocracia en general. Hay un grupo de gente más de edad que no se puede despedir bajo ninguna razón, básicamente. Y casi no se contrata, o sea, hace muchos años no se contrata gente así, pero los que están ahora tienen un régimen bastante poco, en teoría, es flexible, pero es poco flexible al final del día. Pero lo peor de todo es que son silos, como decía Daniel antes, entonces no existe movimiento lateral en el Estado. No te reconocen en un servicio distinto que tú eras subjefe de recursos humanos
en otro servicio. Y por lo tanto puedes concursar en una cuestión. Son como, cada grupo es como una pequeña tribu, ¿okay? Que se cuida y que es muy cerrada respecto al resto. Y eso es muy ineficiente. Entonces hay harta cosa que hacer como de reforma al manejo de recursos humanos dentro del Estado, que es fácil de decir, súper difícil de hacer. Y la otra cosa que creo que nos falta es pura y simple gestión. Cómo uno logra, yo creo que aquí los tiempos de maduración de la buena gestión no dan para un ciclo tan corto de gobierno. Y algo que también mencionó Daniel, el mundo político se sacan los ojos en el diseño. Y la gestión y la implementación, se llaman más bien en políticas públicas, es como un punto ciego, como que no cree que las cosas van a pasar automáticas. Y ahí fallan las cosas. ¿Cómo arreglar eso? Es un gran tema, ¿no? Hemos avanzado harto con la gerencia pública, cuando les mostrábamos antes estas cajitas. ¿Se acuerdan que había una cosa llamada servicio civil? Bueno, hay un filtro de mérito, por ejemplo, para llegar a ser director, subdirector de servicio, hasta la tercera línea hay filtros súper importantes. Pero ahí queda mucho por hacer, mucho por... No es que sea profesionalizar la burocracia, es profesional. El problema es que trabaje como trabajaría en una institución modelo, en el fondo, y eso no lo tenemos. Y ese es un gran cambio para hacer. Gracias, Oye, Dale tú, Daniel. Sobre la burocracia, yo, primero que nada, la burocracia no es necesariamente algo malo. O sea, bueno, No, es. Sí. En su definición original, de hecho, no era malo. Pero bueno, pero entendamos que el Estado es súper importante que funcione en base a reglas conocidas, que tome decisiones fundadas, que genere respaldo suficiente de lo que hace. Esas son más o menos las reglas de la burocracia y se puede jugar con esas reglas. Y yo vuelvo a insistir, es mucho más desafiante hacer que esta máquina ande con esas reglas que cuando tú no tenés limitaciones ni de presupuesto. Te sentís súper innovador, pero juega con esa regla y juega bien, yo lo encuentro súper desafiante y se puede. Ahora, yo voy a repetir un poco lo que dije antes, pero cuando un gallo su pega es ser revisor de lo que sea, de un proyecto, de una asociación, de lo que sea, su pega es observar, es hacer observaciones, y si algún día llega a probar algo sin hacer observaciones, van a pensar que no está haciendo su pega. Ese es el problema que tenemos. Nos necesitamos que el que es revisor tiene que entender que su pega es asignar subsidios, es poner los recursos en la calle, que las cosas se muevan. El día que eso se entienda, va a entender que pedir 10 veces la misma cuestión, esa no era su pega, esa nunca fue su pega. Entonces creo que ese es el verdadero desafío de la burocracia. Y otra cosa súper importante es, yo estoy ahora en una comisión de gasto público que armó el Ministerio de Hacienda, donde hay miles de cosas que se pueden hacer mejor, pero una cuestión que está súper clara es que nosotros todos los años sabemos cuánta plata nos vamos a gastar, pero nunca sabemos para qué. ¿Y para qué estoy diciendo objetivo? O sea, ¿cuáles son para qué hacemos el presupuesto? ¿Para gastarnos lo mismo que el año pasado y que las cosas sigan funcionando? Esa no puede ser la razón. Entonces, cuando tú decís, aumentamos al doble el presupuesto de salud, que dice Rodrigo, ¿para qué? ¿Para qué? Porque queremos aumentar la expectativa de vida, porque queremos prevenir y queremos tener menos atenciones, porque ¿cuál? Entonces, yo creo que esa es una cuestión bastante básica, que es que si uno hace algo, tiene que decir para qué lo va a hacer y tiene que medir después si lo hizo o no lo hizo. Eso, chuta, suena tan obvio, pero no lo tenemos. No tenemos objetivos en base a los cuales se diseña el presupuesto público hoy día. Y por lo tanto, cada uno interpreta en su silo lo que tenía que hacer y la mayor parte, creo que está cambiando harto, pero hay mucha gente que interpreta que su pega es gastarse la plata. Y no es generar algún tipo de impacto, no es resolver algún tipo de problema. Y eso es una cuestión que tiene que cambiar. Y esa burocracia que es necesaria, que superemos más a reglas, con respaldo, porque ustedes son los dueños del Estado y ustedes deberán poder auditarlo cuando quieran. Y para eso se hace así. Esas reglas no van a ser las que van a impedir que las cosas funcionen, sino que intentamos para qué. Eso. Muchas gracias, Daniel, también por la intervención. Bueno, ya con eso ya estamos en la hora, son las 8. Ahí Yo ya tengo una les dejo pregunta. libre, pero... Sí. Benjamín tiene una pregunta. Benjamín, ¿Se puede? dale. Dale, Omar. Era el tema de las políticas públicas
las evaluaciones, porque yo estoy tomando el curso de Introducción a las Políticas Públicas y un tema que me sorprendió fue el que se evalúa mucho y muchas también salían mal evaluados los proyectos. Entonces quería preguntar si existe como alguna motivación para que como que se modifiquen los proyectos, cambien los enfoques o que se cambien, porque si un proyecto está funcionando, está consumiendo presupuesto y no está cumpliendo su función, entonces me parece lógico que se siga gastando. ¿Quién va? ¿Voy yo? Daniel. Sí, mira, Dale tú y después yo termino. sí, lo de la evolución mira, es un tema bien recurrente, claro, se dio ese primer paso de que se evalúan algunos programas, pero nadie, de nuevo, no está muy claro para qué. Entonces los que creen que un programa mal evaluado debiera cerrarse y gastarse la plata mejor en otra cosa, a lo que la centro izquierda siempre se va a oponer porque los programas tienen personas y no quieren que esto signifique despido masivo. Y está otra interpretación, que es decir, los programas mal evaluados uno debería aumentarles el presupuesto para que puedan lograr sus objetivos, porque supuestamente los creamos por alguna razón. Y entonces, creo que todavía nos falta dar el segundo paso de entender para qué estamos evaluando los programas, o sea, qué decisión futura estamos informando. Y eso es algo sobre lo que me parece que no ha habido suficiente acuerdo para avanzar. Entonces, es un gran déficit del tema, pero mira, yo soy de una postura, yo pienso que pretender que el Estado se achique es una pérdida de energía, porque no va a pasar. Entonces yo creo que los esfuerzos tienen que ver con reconvertir a la gente, con adaptar a esas personas al trabajo, claro, no sé, se hizo con era el ISP o el INP, no me acuerdo cómo se llama, el que se convirtió en Chile Atiende. Esa era gente que entiendo que pagaba pensiones y terminó siendo gente que hacía cualquiera de los trámites del Estado. Tuvo miles de defectos de iniciativa, pero tiene cosas de las que uno puede aprender. A decir, oye, ya, mira, yo no voy a poder cerrar un servicio público con miles de personas, pero quizás sí puedo hacer que ese servicio público me sirva para algo. Insisto, no hemos sabido usar esa información de las evaluaciones para algo en lo que podamos estar de acuerdo. Entonces, lo único que ha generado esta pelea sobre si vamos a echar gente o no. Y esa yo pienso que es una pérdida de energía. Mira, el tema de las evaluaciones tiene varias aristas y primero hay que reconocer que políticamente es muy complicado achicar gastos porque detrás del gasto hay gente que trabaja, como decía Daniel, pero también hay usuarios que puede que no les importe que el programa no resulte muy bien. Déjenme darle un ejemplo de un programa que yo creo que es casi imposible de cerrar, pero que está mal evaluado si uno lo evalúa correctamente, que es entregarle computadores a los cabros chicos en cuarto básico, en sexto básico. Pero anda a quitarle tú a los políticos la posibilidad de regalarle computadores a los niños, al diputado de cualquier signo, al alcalde, incluso a la familia del niño. Puede que no sepa que no le va a ir muy bien en el colegio con el computador, pero es un tremendo regalo. Entonces, políticamente esta cuestión es súper difícil. De hecho, este gobierno prometió 10.000 millones de dólares de reasignaciones por programas malos. Yo creo que no lleva ni un peso, ni el INJUV ha podido cerrar. Entonces, es, de nuevo, políticamente difícil. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Y yo creo que además quiero tomarme como un segundo ángulo, que es que yo creo que uno aprende mucho de cómo mejorar los programas con las evaluaciones. Porque si existe un programa es porque existe un problema. Y el problema no se va a ir con esto. Déjenme ponerlo de esta manera. Siempre salía mal, y va a seguir saliendo mal porque el problema es muy difícil, todo el tema de los cabros chicos y el Sename. Pero ¿cuál es la implicancia de que sea mal evaluado el Sename? ¿Cerrarlo y dejar a los cabros chicos en la calle? No, evidentemente eso no es la solución del problema. Es cambiar el Sename, volver a la carga, que sabes que ponerle más plata al final. Entonces hay muchas veces, yo creo que es un poquitín superficial este análisis de que algo no se cumple y por lo tanto, hay que cerrarlo. Y por último, yo me di la lata de ver qué pasó en los presupuestos de los últimos como 8 años con el presupuesto asignado a los programas evaluados que estaban para arriba y para abajo.
Y creo que el 2016 fue el único año en que hay una clara caída del presupuesto asignado a los programas mal evaluados y un aumento a los bien evaluados. Todo el resto de los años pasa lo contrario. Y hay años que son ridículos, años en que los bien evaluados tienen cortes presupuestarios brutales y los mal evaluados aumentos brutales. Ninguno de esos años ni Daniel ni yo estábamos en el gobierno. Muy bien, ahora sí, ya estamos sobre la hora. Ya, pues, Agradecer mucho a los invitados por, por también quedarse unos 5 minutitos más. Yo me quedo con toda la pega que hay que hacer, sobre todo con lo que decía Daniel, quizás en la parte de la implementación, y ojalá haberlos motivado a los que están asistentes ahora y a los que van a escuchar esta grabación después. Así que eso, muchas gracias y con eso despedimos esta jornada de las charlas ministeriales.